וקומה בעזרתי, החזק מגן. Y en este recorrido que ya hemos comenzado por el libro de Amós, hemos tenido la oportunidad de considerar dos de los juicios contra las naciones. Primero, el juicio contra Damasco, denunciando el pecado de la inclemencia. Y segundo, el juicio contra Gaza, considerando el pecado del utilitarismo o de usar al otro para mi propio provecho. En esta mañana vamos a considerar el tercer juicio, que corresponde al juicio contra Tiro. Así que abra su Biblia en Amós capítulo 1, versículos 9 y 10. Leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. La estructura de nuestro texto es la siguiente. Recuerde que estamos siguiendo cada texto una estructura de 7 divisiones, pero luego la condensamos a 3. ¿Cuáles son las 7 divisiones de este juicio? Primero, nombre del acusador. Como en los casos anteriores y en todos los que vamos a ver, quien acusa es Jehová. Así dice Jehová, el acusador, el que está sentado en la silla de juez, pero también está sentado en la silla del fiscal. Nombre del acusado, en este caso, Tiro. Tiro, versículo 9. Luego, en tercer lugar, tenemos el proverbio clásico que señala la copa llena y rebasada por 3 transgresiones de Tiro y por la cuarta. En cuarto lugar, encontramos la sentencia anticipada. Antes de presentar las evidencias, ya hay una sentencia acá porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. La sentencia anticipada es: no revocaré su castigo, es decir, no lo perdonaré. En quinto lugar, la acusación formal. ¿Cuál es el punto particular? En el caso de Tiro, dice el texto, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. La declaración de juicio, en este caso muy concisa, solo un pronunciamiento de juicio. Versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Noten que ahí termina el juicio contra Tiro. Punto. Hace falta un elemento. ¿Lo observaron? En este caso no aparece el sello de confirmación que habíamos encontrado en el juicio contra Damasco y en el juicio contra Gaza, y vamos a encontrarlo también en otros casos. Ese dice Jehová al final, o dice Jehová el Señor. Simplemente lanza un juicio y ahí cierra la profecía de Amós. Además de la estructura común a todos los oráculos contra las naciones, de estos 7 elementos que hemos mencionado, notamos una relación estrecha entre este juicio y el juicio anterior, el juicio contra Gaza, y el punto en común es la acusación. Observen la comparación en sus Biblias. Versículo 6 comparado con el versículo 9, la parte de la acusación. El versículo 6: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Cuál fue el pecado de Gaza? Estuvimos considerándolo la semana pasada. Tomar gran cantidad de cautivos como parte de la guerra, pero además venderlos, comerciar con esos esclavos, vendiéndolos a Edom. Compare con lo que nos dice el versículo 9. En la parte B, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. La primera parte básicamente es la misma que leímos en el versículo 6, ¿observan? O sea, la acusación es casi la misma que encontramos en el caso de Gaza. Parece ser que el pecado de Tiro y Gaza es el mismo, es casi idéntico. Lo que sucede es que ahora parece más sintético, más resumido, más comprimido.
Lo que en el caso de Gaza, versículo 6, aparece con dos verbos, tomar cautivo y entregar o vender, ahora aparece en el caso de Tiro como un solo verbo, una sola acción, entregar. Se logra una mayor concisión del pecado. Pero, por otra parte, ahora se especifica la acusación. En el caso de Gaza, simplemente tomar cautivos y venderlos o entregarlos. Pero ahora, en el texto que estamos considerando, hay una especificación que es importante, que no aparece en el otro caso, y es esto: no se acordaron del pacto de hermanos. Eso es lo particular, y sobre eso nos vamos a detener más adelante en la parte de la acusación. El león ya ha capturado dos presas, Damasco y Gaza, y ahora va por la tercera presa, no se va a detener. ¿Recuerdan quién es el león? Es Jehová. El león tiene un hambre insaciable que no va a quedar satisfecha hasta que capture su última presa. No ha terminado. La justicia divina debe ser totalmente satisfecha. No puede ser a medias. Va a demandar todo lo que corresponde. Recordemos que Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ya que todos pecamos, todos merecemos la muerte. Eso es lo que demanda la justicia divina. Y hasta que no atrape, no capture al último acusado, esa justicia no se va a dar por satisfecha. Queridos hermanos, no hay escapatoria. No hay escapatoria. La tercera víctima del león ahora es Tiro. La pregunta es, ¿usted y yo podremos escapar de esta justicia insaciable y de esta ira implacable? Damasco y Gaza no escaparon. Tiro tampoco. Observemos el mapa antes de pasar a la consideración ya del texto como tal. Veamos el recorrido que ha hecho el león. El león comenzó en Damasco, al noroccidente. ¿Dónde comenzó? Damasco, en la esquina nororiental, ¿cierto? ¿Hacia dónde se desplazó el león entonces? Se fue hacia Gaza, al suroccidente. Salió corriendo el león y capturó a Gaza, y ahora el león sale corriendo hacia el noroccidente, también en la parte norte. Ahí va a capturar a Tiro. La velocidad con la que se mueve el león es vertiginosa. ¿Notan que no hay tiempo de reacción? El tiempo del juicio para Tiro ha llegado y ya no hay espacio para el arrepentimiento. Tiro es llamado al estrado del juez. Esta semana en una escuela, bueno, no sé fue si esta semana o la anterior, pero en una escuela de policía en Colombia, acá muy cerca, se hizo una actividad de intercambio cultural en la cual se habló de Alemania. Y al director de la escuela de policía se le ocurrió, buena idea, presentar el nazismo como identificación de los alemanes. Colocaron símbolos nazi. Un policía de la escuela fue vestido como Hitler y hablaron del Tercer Reich, etcétera. Le costó el cargo y unos cuantos más van a rodar por ahí, porque tanto Alemania, la embajada alemana, como la embajada israelí protestaron de hacer apología a un evento que es considerado un crimen de lesa humanidad. Uno de los mayores crímenes de la humanidad, donde se exterminó a más de 20 millones de judíos. Es interesante notar que en la legislación moderna existe el concepto de crimen de lesa humanidad, o sea, contra la humanidad. Los hombres consideran que hay ciertos delitos que atentan contra la dignidad propia de la humanidad o contra la raza como tal. Y ese crimen cometido por los nazis es de ese talante porque casi extermina una raza. Increíble escándalo el que se armó esta semana por eso que sucedió allá. Pero como siempre, parece ser que son solo cortinas de humo.
porque estamos dispuestos a juzgar a otros, pero ¿qué de nosotros? Hubo quienes pagaron los platos rotos, su impertinencia con eso. Pero el pecado de Tiro que Dios denuncia es parecido a lo que acabamos de señalar. Vamos a mirarlo. En primer lugar, el descargo del juez. Amós capítulo 1, versículo 9, la primera parte. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. La primera mención de Tiro en el Antiguo Testamento es en la época de la conquista de Canaán, cuando Josué entra allí a conquistar. Después de un largo silencio, Tiro vuelve a aparecer en la época dorada de Israel bajo David y Salomón. En 2 Reyes capítulo 5, se menciona en 1 Reyes capítulo 5 también. Para esa época, la época de gloria de Israel, tanto Israel como Tiro alcanzan un gran poderío en Canaán, monopolizando el comercio terrestre y marino. Tiro era un puerto, Israel domina, digámoslo así, tierra firme, pero Tiro domina el mar. De manera que formalizan alianzas, Tiro e Israel formalizan alianzas o pactos que incluyeron provisión de materiales y obreros para la construcción del palacio de David y del templo de Salomón, y garantizaron suministros por 20 años a través de ese intercambio comercial, Israel y Tiro. Dice un diccionario bíblico, Irán envió marinos tirios para que operaran la flota de barcos de Salomón recién construida en Esión-Geber, según 1 Reyes capítulo 9. Desde allí, las dos naciones, Tiro e Israel, se aventuraron juntas hacia Ofir y establecieron una ruta importante para el oro. 1 Reyes capítulo 9. A Irán de Tiro también se le reconoce haber unido los islotes de Tiro y haber construido el gran acueducto que llevaba las aguas de Ras al-Ain a tierra. Las relaciones amistosas con Israel continuaron durante la época de Edbaal y su hija Jezabel se casó con Acab, formalizando así un pacto entre las dos naciones. 1 Reyes capítulo 16 hasta el capítulo 21. Y creo que todos o la mayoría deben tener en su mente a la célebre Jezabel, ¿no? Era Tiria. Una princesa tiria que se casa con Acab, y así entonces se formalizan los tratados comerciales entre Israel y Tiro. La alianza entre estas dos naciones se rompió después del golpe de estado de Jehú y del asesinato de Jezabel. Este breve recuento histórico nos ayuda a entender la importancia de Tiro en la convulsionada Canaán y en la historia de Israel. Tiro era el puerto principal fenicio y alcanzó su mayor esplendor, como acabamos de decir, en los días de David, hegemonía que duraría hasta la época de los griegos. ¿Cómo logró mantenerse en la hegemonía comercial esta nación? Simplemente a través de pactos, a través de alianzas, a través de contratos con otras naciones. Sin embargo, esa gloria exterior de Tiro era simplemente la cubierta de una codicia insaciable. Jehová, siendo el Dios que todo lo ve, escrutó las profundidades de Tiro y sacó a la luz la corrupción radical de una nación que hacía tratados con muchas naciones solo para provecho propio y rompía su palabra cuando le convenía. Ezequiel, que vive un siglo después de Amós, dedica una larga profecía contra Tiro y contra el rey de Tiro en los capítulos 26 al 28 de su libro, Ezequiel 26 al 28. Algunas de las denuncias que alumbran lo que Amós va a decir a continuación son las siguientes. Abra su Biblia en Ezequiel 26, 15 al 18. Son 3 capítulos largos, por supuesto no los podemos leer acá, pero lo invito a que usted lo lea luego en su casa. Capítulos 26, 27 y 28 de Ezequiel. Pero notemos algunos versículos allá. Ezequiel 26, 15 al 18. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro. ¿No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti.
Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. ¿Notan el juicio que Dios envía contra Tiro? Y cómo las naciones que comerciaban con Tiro lamentan la caída de esa nación. Eso es una profecía, ¿no? Se va a cumplir unos cuantos siglos adelante. Pero consideremos otro texto. Ezequiel capítulo 28, versículos 5 al 10. Lamentablemente no podemos leer toda esa larga sección de Ezequiel. Solo leamos este otro, Ezequiel 28, 5 al 10. Recuerden, es una profecía contra Tiro y contra el rey de Tiro. Dice así Ezequiel: con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. ¿Notan? Contrataciones significa los pactos, las alianzas que hacían con las otras naciones. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¡Qué orgullo el de esta nación! ¿Lo nota? El comercio la llevó al esplendor, a la hegemonía, y a través de los pactos se mantuvo. Y parecía que nadie la iba a destronar, ni siquiera Siria. Porque cuando Asiria invadió Canaán, Tiro sobrevivió. Fenicia mantuvo el poder a través de las alianzas. Y ellos pensaban que nunca iban a ser destronados. De manera que en la época de Ezequiel, Dios le manda esta profecía diciéndoles: no importa que tanto prevalezcas, va a llegar el día de tu juicio. Este último texto, y si usted lee en su casa luego los versículos que van a continuación, versículos 11 al 19, revelan que hubo algo satánico en el pecado de Tiro. Porque los versículos 11 al 19 hablan al rey de Tiro, pero hablan en un lenguaje que señala a Satanás en el huerto del Edén. Un texto que ayuda a entender lo que sucedió en Génesis capítulo 3, pero revelando que en el caso del rey de Tiro hubo algo satánico, porque se puso en el lugar de Dios. Dijo que era Dios y que nadie lo iba a quitar de su trono. Algo que no se vio en los pecados que denunciaban las otras naciones. ¿Recuerdan el pecado de Damasco? ¿Recuerdan el pecado de Gaza? Vamos a ver los pecados de las otras naciones. Esto es algo particular. El orgullo, la arrogancia de esta nación. Pero, ¿cuál fue ese pecado tan grave que cometió Tiro, que finalmente rebosó la copa? Vamos a mirarlo en la denuncia del delito. Otra vez, Amós capítulo 1, versículo 9, pero ahora la segunda parte. El orgullo estaba en el trasfondo, pero hay un pecado que cometen ellos, un pecado evidente, un acto pecaminoso. ¿Cuál es ese acto? Amós 1:9 denuncia el delito de la siguiente manera: porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Este fue el pecado que rebosó la copa. Como ya dijimos, suena muy parecido al pecado de Gaza. De hecho, en los dos casos se usa el mismo verbo para describir el vergonzoso acto de traficar con esclavos. Ya lo dijimos, versículo 6, entregó esos esclavos a Edom. Versículo 9, entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom.
Solo que en el caso de Gaza, versículo 6, ese verbo tiene la connotación de vender. ¿Por qué? Porque está dicho en el contexto del tráfico de esclavos. O sea, entregar a Edom, en el caso de Gaza, fue venderlos, utilizar a los esclavos como comercio. Pero en el caso que tenemos delante de nosotros, en el versículo 9, el pecado de Tiro, ya que está relacionado es al hecho de tomar a un pueblo cautivo, entonces aquí significa más bien entregar a alguien a un enemigo. Entonces hay algo particular. Note este pasaje paralelo en Abdías, versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Noten que aquí no hay una asociación de guerra, más bien hay una asociación es de tomar cautivos y entregarlos simplemente. No hay una connotación de guerra, no hay una connotación de comercio. Más bien lo que se está señalando es simplemente el acto de tomar a alguien para entregarlo a otro. Este cambio quizá indica que a diferencia de Gaza, que traficó con esclavos en el contexto de la guerra para obtener ganancias económicas, Tiro simplemente los entregó a Edom por otra razón. Repito, con otras palabras, Gaza tomó los esclavos y los vendió a Edom para adquirir ganancias. Ese, queridos hermanos, no es el caso de Tiro. No es un asunto de ganancia, no es un asunto de guerra. O sea, aquí no se insinúa el tráfico comercial de esclavos. Ese no fue el caso de Tiro. La entrega de tales esclavos no fue por lucro, fue por otros motivos. Pero no nos engañemos, pues el profeta no está minimizando el pecado de Tiro, sino que lo está agrandando. Hubo algo que hizo que ese pecado fuera peor que el pecado que cometió Gaza. ¿Qué es lo particular entonces en el pecado denunciado ahora? ¿Observaron? Al porque ellos entregaron gran cantidad de esclavos a Edom, se añade y no se acordaron del pacto de hermanos. Ese es el agravante. No se acordaron del pacto de hermanos. Esa y no se acordaron, esa I puede ser entendida como introduciendo una cláusula o una parte de la oración que indica circunstancia o el modo como sucedió la acción. Note, por ejemplo, cómo aparece este versículo traducido en la Biblia de Jerusalén. Leo Amós 1:9 en la Biblia de Jerusalén. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Tiro y por el cuarto seré inflexible, por haber entregado poblaciones enteras de cautivos a Edom sin acordarse de la alianza entre hermanos. ¿Nota ese? Sin acordarse. Ese sin acordarse la alianza de hermanos muestra o revela el motivo, la causa o la razón que hubo detrás de la entrega de estos esclavos. Es decir, la razón detrás de la captura y la entrega de esclavos por parte de Tiro fue simplemente la traición. La traición. Quebrantaron un pacto de hermanos. Capturar y entregar esclavos fue el pecado externo dirigido por un pecado interno, un pecado del corazón. Esto quiere decir que ahora Jehová, tal como leímos en unos pasajes de Ezequiel, desnuda el corazón de Tiro para revelar su orgullo y su ingratitud. Dios no se queda con la apariencia. Más bien, escruta lo más íntimo del corazón. El salmista percibió claramente este tipo de maldad en su propio corazón, de manera que clamó: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. O como dice Jeremías: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso es su corazón, engañoso es mi corazón. Usted no conoce su corazón, yo no conozco mi corazón, no se engaña ese corazón perverso. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. ¿Notan cómo Dios tiene que empezar a escarbar
escarbar en ese pecado de Tiro, de traficar con esclavos, para encontrar lo que había dentro del corazón. Dentro de ese corazón había deslealtad, había traición, había ingratitud. Dice un comentarista, el pecado de Tiro está ligado no solamente al tráfico de esclavos, sino también a la ruptura de un pacto entre hermanos. La transgresión de Tiro fue caracterizada por la inhumanidad y el perjurio. Perjurio significa jurar en vano o no cumplir un juramento. Tiro violó la palabra empeñada. Tanto Gaza como Tiro están en unidad con respecto al brutal tráfico de esclavos de Adón. Pero Tiro se hizo aún más culpable, pues además de comerciar vidas humanas, violó la palabra empeñada. Tiro cometió el pecado de la inhumanidad y la traición. Dijo una cosa e hizo otra. Prometió algo y practicó lo contrario. Otro comentarista dice, Tiro, ante el deseo de enriquecerse, no solo olvida los sentimientos humanos, sino que también olvida los sentimientos fraternos. Es probable que Amós esté refiriendo a alguno de los tratados que firmaron los israelitas con Tiro. Es probable. Quizás se puede estar refiriendo al tratado de David y Salomón con Tiro, que les proveyeron todos los materiales, les proveyeron también los arquitectos para la construcción de los palacios personales y del templo en Jerusalén. Pero más seguramente Amós se está refiriendo al tratado entre Edbaal y Acab, entregando como prenda de garantía a Jezabel. Acab, era la manera como se sellaban esos pactos. Como sea, aunque no tengamos una referencia histórica específica, en cuanto a qué está pensando Amós, específicamente el pecado denunciado sí es clarito. En aquel entonces, hermanos, los pactos eran sagrados. Eran sagrados. Algo así solo, puedo decir eso. Algo así como los tratados comerciales que existen hoy, que se ponen con letra, se ponen con firma, que se radican en una notaría, pero aún así hoy se violan. En esa época un tratado era sagrado. Más aún cuando la supervivencia de las naciones dependía de esas alianzas con otras naciones. Era la única manera de sobrevivir en Canaán. Tan sagradas eran esas alianzas que normalmente iban acompañadas con juramentos y con sacrificios de animales. El sacrificio de animales decía, si yo incumplo, que me suceda lo que le sucedió a los animales. Muerte. De manera que la violación de un pacto era considerado un crimen de alta traición. Amós está pensando en uno de esos tratados con el agravante de ser un tratado entre hermanos. No desconocidos, sino entre hermanos. Esa palabra hermanos es muy sugerente, pues pone delante de nosotros la igualdad en que se encontraban los pactantes. Es decir, este fue un tratado entre iguales, unos que se consideraban hermanos. En esa época existían otro tipo de tratados que era entre un soberano y un vasallo. Se llamaban pactos de vasallaje. Era un rey poderoso que se le llamaba soberano, que conquistaba una nación pequeña, un rey más débil, y ese rey pasaba a ser un vasallo o un esclavo del otro. Tenía que pagarle tributo para que el rey lo protegiera, pero también para que ese gran soberano, ese gran rey, no lo invadiera. De eso no está hablando acá. Aquí está hablando de los pactos que se le llaman los pactos de igualdad. Y además era un tipo de pacto incondicional. O sea, donde se prometían ayuda el uno al otro. Si el uno necesitaba apoyo militar, entonces lo recibía, y de la misma manera también el otro. La promesa de ese pacto seguramente incluía apoyo incondicional cuando el otro lo necesitaba. Ese es el tipo de acuerdo donde uno espera lealtad del otro y no su traición. Implicaba, por tanto, gran confianza. Jeremías nos advierte, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Pero Jeremías también nos invita. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. El hombre siempre va a romper sus promesas, ¿o no? Sin embargo, el hecho de que el hombre rompa las promesas no significa que Dios no lo llame a cuentas. Así que el pecado denunciado es la traición. Una traición que implica ingratitud y la quiebra de la confianza depositada. Es la maldad venida de quien menos esperaba, de aquel de quien se esperaba protección y no dolor. Tiro, en palabras de Amós, no se acordó del pacto de hermanos. Esa expresión, no se acordó, significa borró de su mente el pacto de hermanos. Como cuando Dios dice, no me acordaré tus pecados. ¿Qué significa no me acordaré tus pecados? Los quito, ya no están. ¿Qué hizo Tiro? No se acordó. Intencionalmente borró ese pacto y pasó por encima de su compromiso. Un compromiso que era sagrado. Malaquías capítulo 2, versículo 10, nos puede ilustrar un poco con respecto a este grotesco pecado. Leo para ustedes, Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Sí, la respuesta es sí. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Respuesta, sí. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Escucharon? Ahora observen los versículos 13 al 16, ahí mismo en Malaquías 2. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y miren qué tan grave es este pecado delante de Dios. Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, un traicionero, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y otra vez, ¿no seáis qué? Desleales, o sea, cumplan sus pactos, cumplan sus promesas. Para que se dé el pecado de la traición, debe existir una relación de confianza previa entre iguales. Así que este es un pecado que supone algo en común, que por lo tanto demanda fidelidad. Malaquías denuncia 3 tipos de traición. Primero, traición entre seres humanos. ¿Notaron la primera parte del versículo 10? ¿No tenemos un mismo creador? O sea, está hablando de seres humanos que compartimos el acto creador de Dios. Segundo, traición entre hermanos de sangre y de fe, porque dice que violaron el pacto de sus padres. Y tercero, la traición del esposo a la esposa. Más claro aún, en el versículo 13 al 16. Es decir, ya que todos los hombres tenemos un mismo Dios como creador, estamos obligados al respeto y a la consideración mutua. Pero ya que en el ámbito de la sangre tenemos lazos más fuertes, hay mayor obligación. Pero ya que en el ámbito de la fe tenemos lazos aún más fuertes, nos debemos los unos a los otros. Y ya que en el ámbito del matrimonio existe un pacto formal, como nosotros decimos, delante de Dios y delante de los hombres, entonces faltar a ese compromiso es el acto de más alta traición en el universo. Consideremos brevemente esto. Con respecto a lo primero, todos los hombres tenemos un mismo Dios como creador.
Por lo tanto, estamos obligados al respeto y la consideración mutua. Mire lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Aquí estamos ya pasando las aplicaciones, considerando ese pecado, pasando las aplicaciones. Hay un ámbito primero acá, general, amplio, y es la lealtad que se deben los hombres con los hombres. Que nosotros, cada uno de nosotros le debe al otro, por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser criatura de Dios como yo lo soy. Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se oyen ecos aquí de la demanda de la sangre de nuestros hermanos, ¿o no? Como en el caso de Caín, Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y notemos muy bien que no es el hermano de sangre ni de fe, sino el hermano de raza, la raza humana. Inevitablemente nacimos ligados a todos nuestros semejantes en virtud de compartir el mismo ADN de Adán. Estamos unidos a todos los hombres, lo cual implica una responsabilidad frente al otro y frente a Dios. Y esta es una responsabilidad ineludible. Dios le pidió cuentas a Tiro por violar su pacto fraterno. Nos la va a pedir también a nosotros. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Con respecto a lo segundo, es decir, ese ámbito donde tenemos lazos más fuertes, los lazos sanguíneos, pero sobre todo los lazos de la fe. Pensemos en los lazos de la fe particularmente. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Primera Tesalonicenses 4:9-10. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13:1-3. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Si los lazos con todas las razas son fuertes, ¿qué más diríamos de los lazos que nos unen a nuestros hermanos en la fe? De nuevo hay que decir que aquí tenemos un pacto de cuidado mutuo, ¿no? Puede ser un pacto no escrito. En otros casos, como nuestra iglesia, es un pacto escrito. Un pacto de membresía. Cuando fuimos ingresados al cuerpo de Cristo, su iglesia, inmediatamente fuimos unidos a nuestros hermanos en la fe. Eso no lo escogió usted, eso lo escogió Dios. Lo unió a sus hermanos en la fe. Es una unión inquebrantable y eterna que crea responsabilidades para con el otro. Es el llamado pacto de membresía, en el que, conforme a las palabras de la confesión bautista, algunos voluntariamente acuerdan andar juntos
conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. ¿Nota lo que implica pertenecer a una iglesia? Entrar en un compromiso de cuidar al otro. Y de que el otro me cuide a mí. Esos lazos son espirituales, creados por el Espíritu Santo de Dios, y son lazos fraternos, pues somos parte de la misma familia de Dios, hermanos los unos de los otros. Y otra vez, es un compromiso ineludible. Pero con respecto a lo tercero, el pacto matrimonial. Recordemos solo 2 versículos. La cual, dice Proverbios 2:17 al 19, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Nota lo que cosecha una mujer que es desleal? Una mujer que traicionó el pacto con su esposo. Y dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y leímos en Malaquías cómo Dios está enojado con aquel que es desleal con la mujer de su pacto, con la mujer de su juventud. El matrimonio, recordemos, es para toda la vida. Para toda la vida, el matrimonio es vitalicio. Malaquías nos dijo contundentemente que Dios aborrece el divorcio, pero también nos advirtió contra ser desleales, es decir, violar nuestra palabra de fidelidad absoluta a nuestra pareja. El matrimonio es entre dos únicamente, un hombre y una mujer, donde se prometen cuidado y respeto mutuo, con el fin de vivir para la gloria de Dios. Y otra vez, ese es un compromiso ineludible. ¿Notan cuántos compromisos fraternos tenemos nosotros? Tenemos un compromiso fraterno con toda la raza, con todo ser humano. Pero tenemos un compromiso fraterno en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Y además, para aquellos que están casados, tenemos un compromiso, un pacto fraterno con nuestro cónyuge. No hagamos lo de Tiro, que se olvidó del pacto de hermanos. ¿Cuál es la declaración de la sentencia? Versículo 10, Amós capítulo 1, por supuesto. Vuelva ya a Amós capítulo 1 y ahora observa el versículo 10, la declaración de sentencia. Dice así el versículo: prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Lacónicamente. No más. ¿Lo notaron? El pecado denunciado nos dejó sin alientos, pero también Amós. Amós simplemente lanza una sentencia concisa. Resume palabras, las menos que podía utilizar. Solo un juicio es enunciado y es el mismo juicio que encontramos en el versículo 4 y 7. Nada nuevo. De juicio acá, al pie de la letra, con el único cambio del nombre del acusado. Pero si usted mira versículo 4 y 7, es la misma sentencia. Es como si tamaño pecado de deslealtad no mereciera ni siquiera gastarle espacio con muchas palabras en la sentencia. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿O qué se puede sentenciar ante un pecado que niega la esencia misma de la humanidad? ¿Qué se puede decir ante un pecado que es un pecado de lesa humanidad? Violar el pacto de hermanos. Es un pecado que señala al perpetrador como alguien que ha perdido la conciencia de lo que significa ser humano. Y como comencé diciendo, es interesante que la misma legislación moderna reconozca que existen crímenes de lesa humanidad contra la humanidad. Aunque en realidad solo los cristianos tenemos una base sólida para considerarlos como tal.
La igualdad elemental entre todos los seres humanos es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como ya lo he repetido varias veces. El hombre sin Dios no puede decir eso. Sí, hablan de crímenes de lesa humanidad, pero ¿sobre qué base? No, para nosotros esto es una realidad. Porque el otro es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces es nuestro deber humano reconocer tal dignidad en el otro. Nadie vale más que el otro. Pero también ningún ser humano vale menos que la semejanza que porta. ¿Ha notado cuánto vale un ser humano? Si porta la imagen de Dios. Por eso Dios está contra este pecado con todo su odio. Esa es la razón por la cual la vida humana vale infinitamente más que la vida de un animal. Lamentablemente, hoy parece que estos valores han sido revertidos, ¿o no? Es increíble encontrar defensores de animales que a la vez son proabortistas. Sienten más afinidad con un animal que con un ser humano. Esto no es otra cosa que el punto más alto de la irracionalidad, de la estupidez. Es el resultado de una mente depravada que ha rechazado a Dios. La Biblia constantemente habla del valor del otro y cuida incluso el valor de un esclavo. En el Antiguo Testamento encontramos legislaciones para cuidar de los esclavos. Si alguien encontraba un esclavo o un esclavo huía a alguien, esa persona no lo debía devolver al amo anterior. Debía quedarse con ese esclavo y cuidarlo. ¿Notan el valor que le da Dios a la vida humana? ¿Por qué razón el asesinato, de acuerdo a la Biblia, debe ser castigado con pena de muerte? Porque es atentar contra la imagen y semejanza de Dios. Y así cualquier pecado que sea de lesa humanidad. La violación, el genocidio, el secuestro, como vimos en el caso de Gaza. Ya que Tiro no se acordó del pacto, entonces Dios sí trajo a memoria este pecado y lo castigó. La historia nos informa que Alejandro el Grande dominó a Tiro en el año 332 a.C. Construyó terraplenes para llegar a las islas y después de haberlas sitiado por 7 meses, cerca de 7,000 personas fueron muertas y de esas 2,000 fueron crucificadas. Además, 30,000 fueron vendidas en el mercado de esclavos, lo que fue una justa retribución en vista de lo que Tiro había hecho contra otros pueblos. La sentencia llegó. Alcanzó a Tiro, pero la sentencia también va a alcanzar a todos aquellos que entreguen a su hermano, a todos aquellos que violen el pacto fraterno. Si alguien entrega a su prójimo, Dios lo va a entregar a las consecuencias de su propio pecado. Y déjame decirle que no hay nada más terrible que la mano de Dios esté contra nosotros. Como dice Job 11:10, si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Quieres estar contra Dios? Para Tiro fue demasiado tarde, quizá para nosotros no. Así que escuchemos las palabras del apóstol. Porque Dios sujetó, o entregó, o encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si Dios acusa nuestra conciencia de estos pecados, hoy del pecado de la traición, en cualquiera de los ámbitos que mencionamos, entonces acudamos en arrepentimiento y en fe a nuestro Dios que es amplio en perdonar. Hace poco vi una película en la cual me impactó una escena y termino con esto. Lo que se dijo allí en esta escena va justo al punto de lo expuesto y nos ayuda a concluir este análisis de Amós 1:9 al 10. El crítico del protagonista en la película El Gran Showman le dijo, cuando el circo de este hombre se quemó totalmente y estaba sentado allá
al lado de las ruinas de su circo. Este crítico, alguien que lo había tratado severamente, muy duro, desde la prensa le dijo esto: por supuesto, lo que has hecho yo no lo llamo arte, pero poner a personas de todo tipo en el escenario con usted, de todos los colores, formas, tamaños, presentándolos como iguales. Porque lo que hizo él fue reclutar a gente que todo el mundo despreciaba. Un enano, un hombre demasiado alto, una mujer con barba, alguien de tez negra, etc. A eso se refiere este hombre. Pero poner a personas de todo tipo en el escenario con usted, de todos los colores, formas, tamaños, presentándolos como iguales. Bueno, otro crítico podría incluso llamarlo una gran celebración de humanidad. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.